morning. Do you want to get started? Yep. Morning, Marcelo. Morning, Andreas. This Crystal Palace game is the first of back-to-back home games. Can a positive week with 2 wins shape the rest of your season? Crystal Palace es uno de los partidos en casa que si las victorias puede cambiar el curso de la temporada. Bueno, las victorias son siempre una necesidad. The wins are always a necessity. Y por supuesto que en este caso también. And of course, in this case also. Iremos considerando cada partido sucesivamente. We'll consider every game successively. Y ojalá que sea un punto de apoyo para comenzar una recuperación. And we hope it's a point of support to start a recovery. It's a quick turnaround from the game against Brighton. Can you update us on the fitness of your squad? And can I ask you about Calvin Phillips? Will he be fit for the Crystal Palace game? And can you explain your thought process in substituting him at half-time on Saturday? Muy pocos días entre los partidos, que se nos puede contar la actualización, cómo está el equipo, cómo están de las lesiones, y pregunta sobre Calvin Phillips, que si él está apto para jugar y que si nos puede comentar un poquito sobre su pensamiento en por qué lo sustituyó el último partido. Respecto de las lesiones, hoy van a jugar Eileen y Bamford en el partido del Sub-23. With respect to the injuries, Bamford and Ayling are going to play with the under-23s today. Y la recuperación de coach sigue por el camino programado. And the recovery of coach is on the program. It's as scheduled. Y respecto de Calvin, está disponible para el partido de hoy. And with respect to Calvin, he's available for the game tomorrow. Y como dije en las declaraciones posteriores al partido con Brighton, and as I said in the declarations after the game against Brighton, los ingresos de Pascal y de Shackleton no estaban vinculados con mejorar el juego colectivo del equipo, que no había sido suficiente. And like I said, the Shackleton and Pascal coming on were all to do with improving how the team was playing. Y no lo vinculo con el rendimiento individual alto o bajo. I don't link it to his individual performance, whether it was high or low. Ni de los jugadores que salieron, me refiero a Calvin y a Junior. I'm referring to the players that came off, Calvin and Junior. Sino de buscar una disposición, una organización colectiva más eficiente. But it was to look for a more efficient collective organization. Diferente. Different. Con características distintas para la ejecución de la misma función. With different characteristics for the execution of the same function. And final one from me, Crystal Palace, what are you expecting from them, and what have you made of the job that Patrick Vieira has done there in his first season in the Premier League? Finalmente, ¿qué espera de Crystal Palace y qué piensa sobre el trabajo que ha hecho hasta ahora Patrick Vieira? Bueno, cambió el estilo del equipo. Well, he's changed the style of the team. Sin demasiadas incorporaciones. Without too many signings. Y es un equipo solvente. It's a team that's solvent.
manejo cuidadoso de la pelota with a careful management of the ball, y con resultados positivos, claramente. and with clear positive results. Thank you. Morning, Marcelo. Morning, Andreas. Morning. On Calvin, Marcelo, do you feel he's not quite at his best at the moment? And if so, why? Que sobre Calvin, que si usted cree que en este momento no está a su mejor nivel, y sí, ¿por qué? No, no creo que esté por debajo de su nivel. No, no, I don't think he's below his level. Por supuesto que cada partido tiene sus características, sus matices, Of course, every game has its characteristics, its themes, y hay ocasiones donde el partido que se está jugando puede en la mente del entrenador, en este caso en mi pensamiento, and there's times when the characteristic of the game and in the mind of the coach, in this case, my mind, imaginar una solución diferente para la misma posición. it was to imagine a different option for the same function. Pero yo acá lo veo sin ninguna diferencia sustancial. But I don't see Calvin with any substantial difference. Marcelo, Junior Firpo did have a difficult 45 minutes, but in general, how would you assess his progress in the time he's been with you? El tipo tuvo unos 45 minutos difíciles, pero en general, ¿cómo evalúa la progresión que ha hecho desde que llegó? Bueno, a Junior es un jugador que va creciendo a medida que acumula minutos. Junior is a player that he's growing as he puts minutes together. Él venían ascendiendo en su rendimiento hasta que tuvo que interrumpir su participación por una lesión. His performances had been improving until he had an interruption due to injury. Y ahora irá recuperando su mejor forma progresivamente, And now he's progressively recovering his best form, como sucedió al comienzo de la temporada. as it happened like so at the beginning of the season. El último partido fue un partido difícil para nosotros por el sector derecho del ataque rival. The last game was a difficult game for us down the right sector of the opponent. Él sufrió una amonestación temprana He suffered a caution early on, y eso condiciona la libertad de un jugador para poder tomar riesgos en la recuperación de la pelota. and that conditions the player with the freedom that he has to go and win the ball. Y las coordinaciones defensivas por el sector izquierdo de nuestro equipo tampoco le permitieron el respaldo que el juego colectivo le da a cada jugador. And the coordination down the left didn't give him the backup that he would usually have. The last one from me, Marcelo. Marcelo, sometimes do you feel that, whether it be press, supporters, or whoever, should get a sense of perspective? I noticed that your opponent on Saturday, he was talking about the supporters booing Brighton for being 8th in the table above Manchester United and had got a point at home against yourselves. Do you sometimes feel that there's a loss of perspective when it comes to looking at results? Sí, usted a veces piensa que la prensa, los equipos pierden perspectiva de los resultados. Que, por ejemplo, el entrenador de ellos estaba molesto porque silbaron al equipo después del partido, después de haber conseguido un punto, sabiendo que ellos están octavos por encima de Manchester United, por ejemplo, tienen una buena comienzo de la temporada. Si usted piensa que ellos se pueden perder la perspectiva a veces.
No, yo lo que creo es que el sentir natural del hincha es pretender obtener lo que está en juego. I think that the natural feeling of the fan is to want to get what's in play. Y entonces, cuando un equipo no consigue lo que el hincha imagina que está en condiciones de obtener su propio club, So when a team doesn't get what the fans think that their team is capable of, manifiesta su inconformismo. they manifest the unsatisfaction. Yo no puedo hablar por la realidad de Brighton porque la ignoro, no me parece que corresponda que yo la analice. I can't talk about the reality of Brighton because I don't know it and it doesn't correspond for me to analyze it. Yo lo que entiendo, hago una proyección hacia el aficionado en general. I'm just making a projection to the fan in general. Que tampoco coincide ese análisis que hago con la actitud que tiene los hinchas de Leeds con su propio grupo, ¿no? Con nosotros. And that doesn't coincide with the attitude that the Leeds fans have towards us. Que la adversidad es cuando más apoyo recibe el equipo y cuando más comprensión ofrece. Because in the adversity is when they show most their support and that's when they have the most comprehension. Marcelo, Patrick Vieira's had a lot of praise in the media for the job that he's done at Palace. As a coach yourself, how impressed have you been with how quickly he's changed the style in a successful manner at Palace? Recibido muchos elogios por la forma que ha jugado su equipo. Qué tan impresionado ha estado que tan rápido que ha cambiado el estilo de juego, consiguiendo resultados positivos. Bueno, obviamente la función de un entrenador es que su equipo juegue de acuerdo a su forma a su deseo, ¿no? Obviously, the function of a coach is for their team to play as he desires. Y es admirable con qué profundidad él ha logrado instalar sus ideas en Crystal Palace. And it's admirable how deeply he's been able to install his ideas at Crystal Palace. Is it a type of team that you prefer to play compared to maybe the more conservative approach that Palace had last season under Roy Hodgson? Si es un tipo de equipo que usted prefiere jugar como juegan ahora, como jugaban el año pasado con Roy Hodgson, que eran un poquito más conservativos. Bueno, a mí más fundamentalmente me preocupan nuestras propias capacidades para adaptarnos al juego a cualquier tipo de juego que presente el rival. Fundamentally, I'm more worried about how we adapt to any type of play that the opponent offers. Cuando el rival pone en riesgo el balón, presenta determinadas situaciones a resolver. When a team puts the ball at risk, it makes you have to solve certain things. Y cuando el equipo rival cede el balón, son otras diferentes situaciones las que hay que enfrentar. And when the opponent gives you the ball, then it's other situations that you have to overcome. Eso se da constantemente durante toda la liga. That happens constantly throughout the league. Y en cada partido
van cambiando esas situaciones. And in every game, those situations go changing. Como usted bien dice, hay perfiles más notables en los distintos equipos. As you well said, there's different profiles that are more notable in certain teams. Pero no tengo una preferencia y debemos estar preparados para enfrentarnos a cualquier tipo, a los diferentes rivales y sus filosofías de juego. And I don't have any preference, and we need to be able to be ready to come up against the different teams and the different philosophies. And just finally from me, what have you made of Conor Gallagher this season for Palace? Because he's been arguably their standout performer. Bueno, este periodo, este cuarto inicial de la competencia ha mostrado sus recursos y su influencia en el juego. This quarter of the season gone past, he's shown his influence and in their game. Graham Smith. Good morning to you both. Marcelo, do you get the feeling that a 90-minute performance is close because you had such a good spell against Tottenham and you had the second half improvement against Brighton? Usted siente que una actuación de 90 minutos está cerca, que tuvimos el primer tiempo contra el Tottenham y el segundo contra el Brighton. Es nuestro objetivo. It's our objective. De hecho, el partido con Leicester, que previo a estos dos encuentros, nos había permitido una actuación constante y regular. Having said that, 2 games ago against Leicester, we were able to put up a constant performance against them. Tratamos siempre de ser constantes y regulares en el funcionamiento del equipo. We always try to be constant and regular in the function of the team. Pero en los dos últimos partidos no hemos logrado extender nuestras pretensiones durante los 90 minutos. But in the last 2 games, we haven't been able to extend our pretensions for the duration of the game. And could I just ask how important you think the Premier League's Rainbow Laces campaign is? Y qué tan importante piensa que es la campaña de los cordones de diferentes colores. Campaña de la que está de los cordones de diferentes colores, con un apoyo a la gente LGBT. Toda campaña que facilite la inclusión, siempre la observo con simpatía y con deseo de apoyo. Every campaigns that supports the inclusion, I always support it. Thank you. Joe Donoghue. Good morning, Andres. Good morning, Marcelo. On average, Leeds have been running less per game this season compared to last year. Is that something deliberate, or is that something you pay close attention to? En la media, el Leeds está corriendo menos que la temporada pasada, que si es algo que usted le pone cuidado y que si usted le está prestando atención a eso, que si eso es a propósito. No, no es a propósito. No, it's not on purpose. Y ha bajado el nivel físico de toda la liga. The physical level of the whole league has declined. Y también la oposición condiciona el desarrollo del rendimiento físico de un equipo. And also the opposition conditions the development of how a team performs physically. La distancia total que los equipos de la liga recorren en un partido es más baja esta temporada que la temporada anterior.
the total distance that the teams run in the Premier League is lower this year than last season. Y en los valores de intensidad nosotros mantenemos o mejoramos los rendimientos de la temporada pasada. But in the values of intensity, we've maintained those values or improved them from last season. On that point, do you feel that Adam Forshaw is getting to the point where he'll be in conditions to play every 3 or 4 days, as will be the case over the next month? No lo puedo decir, que hace tiempo que no juega 2 partidos en 4 días o en 3 días. I can't say for certain that he hasn't played two games in 4 days in a very long time. Phil Hay. Good morning to you both. Just to follow up on the point about distance, Marcelo, do you have any insight or inkling as to why it is that the distances across the Premier League are down this season? Sobre eso de la distancia total, que si usted tiene una inclinación o sabe por qué ha rebajado la distancia total de los equipos esta temporada. No sabría decirle. I wouldn't be able to tell you. No, sinceramente cualquier cosa que le dijera serían hipótesis de las que no estoy totalmente convencido. Sincerely, anything I tell you would be hypotheses that I'm not totally certain of. Lo que está claro es que el calendario de una competencia un calendario de competencia tan sobrecargado. What is clear is that a calendar so overcharged no tiene en cuenta el desarrollo de la preparación. Doesn't bear in mind the development of the preparation. Y por eso yo tengo serias dudas respecto al futuro del fútbol profesional. So I have serious doubts over the future of professional football. Porque se comercializa cada vez más caro un producto que es cada vez peor. Because it's constantly commercialized, a product that every time is constantly worse. Se considera vender más partidos. It's considered to sell more games. Y se ignora si los equipos están en condiciones de ofrecer mejores resultados. But it ignores whether the teams are in conditions to offer better results. Yo uso los términos que usa la industria del fútbol. I use the terms that the industry of football uses. Aunque me cuesta pensarlo en esos términos. It's difficult for me to think about it in those terms. Pero que la Premier League, que aporta al campeonato del mundo la mitad de sus jugadores, But that the Premier League offers half of its players to the World Cup. O una gran cantidad de jugadores de la Premier League van al campeonato del mundo. Or a great amount of players from the Premier League go to the World Cup. Se interrumpe 10 días antes del comienzo del Mundial. It's interrupted 10 days before the start of the World Cup. Y el Mundial, que es el acontecimiento máximo del fútbol, And the World Cup, which is the most desirable thing in football, se juega con los futbolistas y los entrenadores de los equipos nacionales. It's played with the footballers and the coaches of the national teams. Sin la menor posibilidad de lograr una versión desarrollada de cada equipo. The minimum possibility of offering a developed a team. Y eso lo único que genera que lo que se muestra sea cada vez peor. And the only thing that generates is that what is on show is every time is worse.
David Anderson. Marcelo, just following on from that point, this is obviously the busiest time of the season now, these games, December, January. Is it a bad thing then, in your opinion, that, you know, Premier League teams must play every 3 or 4 days, especially when the weather's so bad? Siguiendo ese punto, que en este momento va a ser el periodo más congestionado de la temporada de diciembre y enero, que si es una cosa mala que los equipos tienen que jugar cada 3 o 4 días y con el clima tan mal. No, bueno, el clima y las tradiciones, the weather and the traditions, son propias del fútbol de cada país. They're belonging to each country. Y se han hecho del mismo modo durante muchísimo tiempo. And it's been done so in the same way for a long time. Y eso genera raíz en los aficionados y en la cultura del fútbol de cada país. And that's in the roots of the fans and of each country. Pero el Mundial es un episodio que se juega cada 4 años. But the World Cup is an episode that is played every 4 years. Y es un homenaje que el mundo le hace al fútbol. And it's an homage that football makes to the world. Pero empeñarse en que esa muestra empeore, but to make that worse, es un sinsentido, ¿no? It doesn't make sense. Yo justamente el otro día, de casualidad, escuchaba que en el Mundial de México 86 los futbolistas reclamaban por la temperatura a la que se jugaban los partidos. The other day, casually, I was reading, or I came about something where the players were in the World Cup in '86 in Mexico. In Mexico were 86. In '86 in Mexico, the players were complaining about the temperature in which games were played at. Y la respuesta de quienes toman las decisiones fue que los jugadores se dedicaran a jugar, ¿no? And the response from those were that the players should focus on what they're paid to do, which is to play. Y es cierto que cada uno tenemos que opinar de lo que hacemos. And it's true that each of us has to have an opinion on what we do. Pero cuando, que muy probablemente en ocasiones hablamos más de la cuenta, en este caso me refiero a mí. And a lot of times we talk more than we should, like in this case myself. Pero a mí me da mucha tristeza que el deterioro del fútbol. But it brings me great sadness how football is deteriorating. Y imagínese que yo miro el fútbol actualmente. Imagine that I look at football how it is now. Desde la mejor liga del mundo. From the best league in the world. Si se miraran las realidades de la expresión futbolística de otros lugares, if you looked at the realities of other countries, se vería con mucha claridad lo que estoy diciendo. You would see it with a lot of clarity what I'm saying. Por eso le decía que hay un sinsentido. That's why I was saying that it doesn't make sense. De querer multiplicar la comercialización de un producto. To want to multiply the commercialization of a product. Y pretender ese aumento de los ingresos empeorando la calidad de lo que se comercializa. And to want to increase the incomings when the product is getting worse. Finally, Mark Walker. Good morning, everyone. Marcelo, when Calvin didn't appear in the second half of Brighton, since that, certain pundits are suggesting that all's not well with the player. I know that the fans are concerned about this, and I just wondered what your comments would be to that. Are you able to reassure the fans?
que desde que salió Calvin en el entretiempo, que los que hablan del fútbol están diciendo que algo no está bien con el jugador y los hinchas se preocupan, que si usted no les puede asegurar a los hinchas que todo está bien con el jugador. Pero podría, para que yo responda, For me to respond, me gustaría si usted me puede transmitir los argumentos de su pregunta. if you could transmit to me the arguments or the reasons behind your question. Porque Calvin Phillips es un ídolo de la afición de Leeds. Because Calvin Phillips is an idol for the Leeds United fans. Es una propiedad popular de mucho peso afectivo. He's a popular property with a lot of affection. Y todos tenemos la función de cuidar los afectos de la gente en relación con sus jugadores. And we will have to look after the affection of Que todos tenemos la obligación de cuidar we will have the obligation to look after el afecto que une a un hincha con un jugador de su equipo. the feeling that unites the fan with a team. Los hinchas sufren cuando pierden a un ídolo. The fans suffer when they lose an idol. Y Calvin es un jugador que ha hecho muchísimo para merecer el sitio que ocupa en el corazón de la gente. And Calvin is a player that's done a lot of things to deserve how the fans feel about him. Y lo que ha hecho es sincero, no condicionado. And what he has done has been sincere, it's not been conditioned. Él optó por continuar en Leeds, pudiendo salir de Leeds cuando Leeds estaba en Championship. He opted to stay with Leeds when he could have left them when we were in the Championship. Y también aclaró cuál es su posición respecto de la posibilidad de ser transferido a los grandes equipos de la Premier. And he cleared up what his position was when he was asked about moving to the best teams in the Premier League. En una respuesta sincera respecto de qué ofertas no aceptaría. A sincere response in saying that he wouldn't accept any offers. Entonces, lo que yo le digo es que por su rendimiento y por su posición, So what I'm saying is that due to his performance and his position respecto de su club, de Leeds, with respect to his club Leeds, el sitio que ocupa Calvin es absolutamente merecido. the position that Calvin occupies is completely deserved. Ahora, la inquietud que usted me plantea Now, what you're asking me se resuelve con una conclusión muy sencilla. is resolved with a conclusion that's very simple. Es muy difícil imaginar que un jugador nunca puede salir del equipo. It's very difficult to imagine that a player can never come out, be substituted from a team. La lógica del fútbol indica que hay que un partido determinado puede perfectamente cualquier jugador del equipo ser sustituido. The logic of football shows that perfectly in any game, any player could come off. No se puede imaginar la labor del entrenador con un condicionamiento que diga que si un jugador determinado es sustituido, eso presupone una dificultad añadida o diferente a lo concreto. And it can't be that the coach is conditioned that one player can't come off, and when that player comes off, it's thought of as something. Porque finalmente la explicación que yo di es la que pienso. Because finally, the explanation that I gave is the one that I thought. Que en el segundo tiempo del partido contra Brighton imaginé que Pascal se acomodaba más al rol de defensa, de volante defensivo del juego que yo imaginaba,
that I thought that Pascal was better suited in the second half to the defensive mid position that I imagined que Phillips. Than Phillips. Y eso no quiere decir que yo esté acertado, sino que hice lo que pensé que era mejor. That doesn't mean I was correct, but I just did what I thought was best. Pero de ninguna manera eso presupone una dificultad con nadie. But in no way does that mean that there's a difficulty with anyone. No hay, nunca es bueno para un jugador ni para un equipo. It's never good for a player or for a team. Pensar que las posiciones son inamovibles. To think that the positions are immovable. Y que las jerarquías que hay dentro de un equipo no pueden ser alteradas nunca. And that the hierarchies that there are in a team can't be altered ever. Porque aparte no solamente es malo para el jugador intocable, digamos, Because apart from that, it's not only bad for the player that's untouchable, sino que es malo para los que quieren alterar su posición dentro de un equipo, ¿no? but it's bad for those who want to alter the positions within a team. No es malo para, en este caso, en este ejemplo que elegimos, In this example that we chose, para Calvin pensar que nunca va a ser sustituido, it's bad for Calvin to think that he's never going to be substituted. como para cualquier componente del equipo, del grupo, Like to any other component of the team, pensar que las jerarquías iniciales son inalterables. to think that the initial hierarchies cannot be changed. El principio interno de un grupo es que se compite con los rivales, pero también se compite internamente por las posiciones. The position of a team is that you compete with your opponents and also with the players in your team. Okay, everybody. Thank you very much. Thank you.